doctora Eliana Hernández, residente del primer año de neurocirugía, y en esta ocasión, dentro de las cátedras de semiología neurológica 2, vamos a conversar sobre los grandes síndromes neurológicos. Dentro de estos, para hoy, voy a describir el síndrome de motoneurona superior, motoneurona inferior, el síndrome cerebeloso, el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome meningoencefalítico y los síndromes globales. Iniciando con el síndrome de hipertensión endocraniana. Este síndrome es el resultado o es el conjunto de signos y síntomas que son consecuencia de un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Y hay que estar muy atentos con esto porque es el resultado del aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, no de su volumen, ya que eso sería otra entidad. Y se expresa o se define de esta forma ya que el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo expresa la presión que hay dentro de la cavidad craneal, o sea, es igual a la presión intracraneana que se mide en centímetros de agua según el líquido cefalorraquídeo. Esto guarda una relación o está determinado por la teoría o la ley de Moore-Ronkeli, que establece que el cráneo es un continente con capacidades inextensibles, al menos en el adulto, donde las suturas ya han sido soldadas, y que está contenido por tres elementos, que son principalmente la sangre, el espacio intravascular, el tejido encefálico, o sea, el parénquima cerebral, y el líquido cefalorraquídeo. Cuando existe algún aumento de estos, como podemos ver aquí en la imagen, cuando existen, aquí están las relaciones, el mayor porcentaje lo ocupa el parénquima cerebral, seguido luego del volumen sanguíneo y luego del volumen cerebroespinal, del líquido cefalorraquídeo. Si existe alguna lesión expansiva dentro del cráneo, que está aquí señalado en la imagen inferior, van a disminuir los volúmenes del líquido cefalorraquídeo y de la sangre que se dirigen hacia la cavidad o hacia el espacio espinal. Sin embargo, cuando se superan ciertos sistemas de regulación, va entonces a presentarse los síntomas y los signos que constituyen el síndrome de hipertensión endocraniana. El único factor que no se modifica o que no se llega a modificar sería el parénquima cerebral, y el que primero se empieza a modificar es el del líquido cefalorraquídeo. Las causas que pueden dar lugar a este síndrome se clasifican de la siguiente forma: lesiones expansivas, que son de crecimiento rápido, lesiones en donde exista obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo, y enfermedades en donde está la presencia de congestión venosa cerebral. Dentro de las lesiones expansivas de crecimiento rápido se encuentran los diferentes tipos de tumores, sean primarios o secundarios, en el sistema nervioso central, en la cavidad craneal, los abscesos, los diferentes procesos hemorrágicos, ya sean por rupturas aneurismáticas o por patologías ateroscleróticas, o la presencia de quistes, sean congénitos o adquiridos. Y cuando hablo de congénitos es que a veces estos pueden cambiar de volumen y pueden presentarse entonces el síndrome de hipertensión endocraniana. Aquellos pacientes en donde se puede presentar obstrucción del líquido cefalorraquídeo son aquellos que presentan hidrocefalia, meningitis o algún tipo de fractura craneal. Y las enfermedades en donde existen congestiones venosas cerebrales son aquellas como las meningitis, el edema cerebral, encefalopatía hipertensiva y la trombosis venosa. Las manifestaciones clínicas van a ser básicamente 5. Bueno, 5 o 6. Hay dentro de todos los síndromes, de los grandes síndromes neurológicos, hay unos signos y otros síntomas que se comparten, pero tienen ciertas características muy particulares. El primer síntoma es la cefalea, que en este caso es una cefalea intensa, persistente, que tiene o puede tener exacerbaciones que son nocturnas o matinales, las cuales no se atenúan con analgésicos comunes y son exacerbadas cuando el paciente refiere que desciende la cabeza.
Y esto es porque aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, que está intentando disminuir su volumen como mecanismo de compensación. El otro síntoma es el vómito, que como está reflejado en esta imagen es un vómito, lo refiere la literatura en el Argenta, dice que es un vómito neurológico, pero es mayormente conocido como un vómito en proyectil, que va precedido de pocas náuseas o de ningún esfuerzo. El tercer síntoma, o signo mejor dicho, signo que tenemos es el edema de papila bilateral, pero el paciente no dice que tiene edema de papila, pero puede hacernos inferir que está presentando este signo cuando refiere que veo alguna mancha, o sea, la presencia de escotomas, nos pueden hacer pensar que el paciente está presentando edema de papila bilateral, que se considera como un signo patognomónico de la hipertensión endocraniana, que se debe al aumento de la presión de la vaina del nervio óptico y a esta cis venosa, que luego, si perdura en el tiempo, puede convertirse en atrofia óptica. Otro signo que puede aparecer es la disminución del estado de conciencia, que aunque aquí he escrito somnolencia, puede ir desde el enturbiamiento de la conciencia o somnolencia, y puede avanzar hasta incluso el coma, dependiendo de la etiología del síndrome de hipertensión endocraniana. Otros síntomas pueden ser alteraciones cardíacas, que como esto es una respuesta, la literatura lo refiere que es como una respuesta paradójica. Inicialmente puede presentarse taquicardia ya en una fase final o en una fase severa, bradicardia. A trastornos de la presión arterial, que en la fase tardía o severa es característico la hipertensión arterial. Puede haber lesión del sexto par craneal, como alteración o lesión, compresión del sexto par craneal en el borde libre del tentorio, que lo comprime contra el peñasco, y la presencia de convulsiones por compresión de la corteza cerebral. Las formas clínicas de presentación del síndrome de hipertensión endocraniana pueden ser de dos tipos: aguda o subaguda. Cuando es aguda, de forma inmediata está la cefalea, que es una cefalea intensa. Generalmente el paciente dice que es brusca, va acompañada de vómitos y alteración del sensorio, que incluso pueden ir también relacionadas con una crisis convulsiva. Y cuando se hace de forma subaguda, entonces la cefalea es insidiosa, puede ir acompañada, da tiempo a que aparezcan cambios conductuales y aparecen las lesiones de los pares craneales. A su vez, vamos a describir, como había colocado en un inicio, los tipos de herniación cerebral, que son considerados como una complicación del síndrome de hipertensión endocraniana, pero en realidad corresponden a una protrusión de un compartimento cerebral a otro compartimento cerebral, como un aumento brusco de la presión intracraneal o de la presión del líquido cerebrospinal. Dentro de las formas clínicas de presentación de las herniaciones cerebrales vamos a describir 4. La primera es la herniación transtentorial central, que esta es debida a una herniación central, en donde la estructura herniada es el giro parahipocampal, que se va a presentar en el paciente como midriasis bilateral, que a veces es reactiva, flacidez o hipotonía generalizada y que evoluciona rápidamente al coma. Esta estructura lesionada puede ser por, esto lo he sacado del JOMAS, por lesiones supra o infratentoriales. Pero lo importante es la afectación que existe a nivel del giro parahipocampal. La herniación uncal es quizás la más, juntamente con la herniación subfalcina, es quizás la más conocida, que está caracterizada por una herniación del uncus, en donde el paciente puede tener, a diferencia del anterior, que es generalmente central o bilateral, esta es unilateral. Entonces existe una compresión
del uncus, en donde el paciente va a tener midriasis unilateral. Puede presentar el fenómeno de Kernoghan, en donde la compresión del pedúnculo cerebeloso va a producir miparesia ipsilateral y alteraciones en el campo visual. Las herniaciones cinguladas subfalcinas son aquellas que ocurren por la compresión que existe del lóbulo frontal que empuja la circunvolución del cíngulo por debajo de la hoz, que puede ir asociado en imágenes a colapso del asta frontal del ventrículo lateral, como podemos ver aquí en esta imagen, y desviación del septum pellucea. La estructura que está lesionada es el giro singular o el giro del cíngulo, y los síntomas son disminución del estado de conciencia, puede presentar algún déficit motor, que puede ir desde la plejía hasta la paresia, y un estado confusional. La herniación amigdalina es quizás la más temida por todos, en donde existe una protrusión de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, con síntomas de disfunción respiratoria, trastornos cardíacos por compresión del núcleo del vago a nivel del piso del cuarto ventrículo y que puede evolucionar rápidamente al coma. Ahora vamos a conversar sobre el síndrome meningoencefalítico. El síndrome meningoencefalítico es un trastorno que se caracteriza por los síntomas y los signos en respuesta a un trastorno irritativo de las leptomeninges y del tejido nervioso que está adyacente a él. Esto puede ir asociado con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, con parte de los signos y los síntomas del síndrome de hipertensión endocraniana y con lesiones focalizadas dependiendo del área o la zona que se encuentra irritada, o sea, la estructura nerviosa que se encuentra irritada. Sus causas se clasifican en dos grandes grupos, que pueden ser inflamatorias o no inflamatorias. Las inflamatorias pueden ser secundarias a bacterias, virus, hongos, parásitos, y las no inflamatorias secundarias a procesos expansivos, hemorrágicos o neoplásicos. Las manifestaciones, por ejemplo, causas de estas, meningitis bacteriana, meningitis virales, hemorragias subaracnoideas, hemorragias intraparenquimatosas o tumores primarios o secundarios. Las manifestaciones clínicas van a ir o son básicamente estas. La primera es la cefalea, que a diferencia de lo que hemos descrito anteriormente, es una cefalea persistente, muy intensa, holocraniana, de predominio frontal, y que a su vez guarda ciertas características dependiendo de la etiología de este síndrome, siendo muy característico en los pacientes que presentan hemorragias subaracnoideas, que refieren que nunca habían tenido una cefalea, que es la peor cefalea que han tenido en toda su vida. Bueno, esto es algo muy característico de esto. Además de esto, pueden ir acompañados de fotofobia, rigidez cervical, en donde el paciente, secundario a la contractura muscular, presenta una disminución en la movilidad de la musculatura cervical. Aquí he colocado entre paréntesis el signo del Lewinson, en donde el paciente, cuando se le solicita que realice de forma pasiva el movimiento hacia el movimiento en flexión del cuello para unir el mentón y el mentón y el pecho, tiene la necesidad de abrir la boca como para hacer este esfuerzo, para disminuir el esfuerzo que le produce la contractura muscular. Está también la actitud de opistóstonos, que se presenta cuando la contractura nucal y de los músculos dorsales es tan intensa y es tan extrema que el paciente, el mismo espasmo muscular, lo lleva a que la cabeza esté más atrás y el cuerpo adopta una forma en arco o una forma en C, como podemos ver aquí en la imagen, que es más frecuente que se presente en niños que en adultos, pero he conseguido una imagen de ambos. Los vómitos, que también tienen la misma particularidad de la patología anterior, que son vómitos que van casi nunca precedidos de náuseas y que pueden ser en proyectil. Los procesos también pueden ir acompañados de convulsiones, la fiebre en caso de que en ambos casos sean inflamatorios o no inflamatorios, aunque es más característico que se presenten obviamente en las que son de origen inflamatorio, alteraciones psíquicas o deterioro del sensorio en grados variables, como que responde a que en
Este síndrome va relacionado altamente con el síndrome de hipertensión endocraniana y los signos de irritación meningia, que son importantes buscarlos en aquellos pacientes que refieren que tienen cefalea, fotofobia y rigidez cervical, que son el signo de Kearney y el signo de Brusinski. Hablar de estos dos signos pues, es a veces un poco controversial, porque existen varios tipos de signos o maniobras de Kearney y varios de Brusinski. Yo he decidido hoy describir solo dos variantes del Kearney. La primera es como podemos ver aquí en la imagen, el paciente está en decúbito dorsal, se le sienta de forma pasiva con un brazo detrás de su espalda y se le coloca la otra mano sobre la rodilla, a la cual se le va a ofrecer cierta resistencia. Si el paciente, mientras se le está ayudando a que se siente, ofrece cierta resistencia o flexiona las rodillas, se considera que la maniobra de Kearney es positiva. La otra variante, el paciente está acostado en decúbito y la mano del explorador eleva de forma pasiva una de sus piernas, o sea, la extiende. Si se observa que el paciente flexiona la rodilla, o sea, que es incapaz de tolerar la extensión de la pierna sin la flexión de la rodilla, se considera que la maniobra es positiva. La maniobra de Brusinski es aquella que se explora con el paciente en decúbito dorsal. Aquí han hecho dos formas para explorarla. En una de ellas se coloca una mano detrás de la nuca del paciente y otra en el pecho y se realiza de forma brusca o de forma enérgica una flexión del cuello. Cuando se hace esto, si el paciente realiza una flexión de las rodillas, se considera que es positivo. Y la otra forma, que es aquí como vemos en la imagen señalado con E, es cuando el paciente en decúbito dorsal se le flexiona una de sus rodillas, o sea, se hace flexión del muslo sobre la cadera y de la rodilla y se observa si hay una flexión refleja contralateral. Ok, una vez ya he explicado esto, vamos a hablar ahora sobre el síndrome de la motoneurona superior, que es también un síndrome muy común de observar en las emergencias. Este signo es el que corresponde o el que resulta de una lesión de la vía piramidal. La vía piramidal, como aquí está demostrado de forma esquemática, está compuesta por un impulso psicomotor y por la neurona piramidal de Betz. El impulso psicomotor es aquel que proviene de las áreas corticales premotoras a nivel del lóbulo frontal, en el área 6 de Brodmann, como vemos aquí en el homúnculo, a nivel de la corteza premotora, y en el área motora suplementaria. Esta ejerce cierta acción sobre las motoneuronas o las neuronas piramidales de Betz, es simplemente el nombre propio, que forman parte del área 4 de Brodmann a nivel de la circunvolución prerolándica. Esta vía piramidal pasa, como vemos aquí esquematizado, por el centro oval, en donde las fibras están agrupadas en forma de haces, que agarran o adoptan una porción superior para el miembro inferior, medio para el miembro superior y el miembro inferior para la cara. Luego se dirigen hacia la cápsula interna, formando parte del haz geniculado corticobulbar. Luego pasan a nivel del pedúnculo cerebral, en donde envían ciertas fibras a los núcleos motores de los pares craneales 3 y número 7. Luego se dirigen hacia la protuberancia, hacia el bulbo raquídeo, en donde hacen cierta decusación a nivel de las pirámides vulvares. Y luego se dirigen hacia la médula espinal, de donde partiría luego en el asta anterior la motoneurona inferior. Una lesión a cualquier nivel de esto que acabo de describir va a producir el síndrome de motoneurona superior o el síndrome piramidal. ¿Cuáles pueden ser sus causas? Generalmente las causas están intracraneales. Un traumatismo cráneoencefálico con una lesión expansiva que haga una compresión sobre el área motora, como un hematoma epidural que he señalado aquí, un hematoma subdural, aunque este es un hematoma subdural crónico y lo he colocado dentro de otro grupo, ya que aunque generalmente va relacionado con un trauma o un pequeño trauma en los pacientes ancianos, tiene una fisiopatología que tiene o responde más hacia un proceso inflamatorio con otras teorías.
lesiones vasculares que pueden ser tipo isquémicas o hemorrágicas. Esta lesión, contusión, hematoma es secundario a un traumatismo. Lesiones compresivas, como pueden ser tumores primarios o secundarios, granulomas o quistes, la presencia de abscesos o hematoma subdural crónico. Y también existen causas congénitas, en donde están las hemiplejías infantiles. Esto he querido resaltar esto porque podemos ver aquí, existe una nueva clasificación para las parálisis cerebrales infantiles que ya incluso no reciben este nombre. Ahora tienen el nombre de encefalopatía crónica no evolutiva. Y va a tener diferentes grados según el compromiso que tenga el paciente y la capacidad que tenga él mismo para ser independiente. Generalmente no. Estas clasificaciones se basan en función de la edad del paciente, los 2, 4, 6, hasta que es adolescente. Pero de forma general tienen 5 grados. Se van del 1 al 5, en donde se describe si el paciente camina, no con restricciones, con limitaciones, con apoyo o si necesita de ser transportado en silla de ruedas. Esta puede ser secundaria a cualquier proceso que haya ocurrido antes del nacimiento o que se haya presentado en el niño en los primeros 3 años de vida. Es una patología que no va a evolucionar, pero que va a dejar generalmente un déficit motor. Dentro de las manifestaciones clínicas, el síndrome de motoneuronal superior se caracteriza por, si está afectada la vía piramidal, por un déficit motor, que puede ser de tipo paresia o plejía, dependiendo de qué tan afectada esté esta vía. Y a su vez, esta puede ser en función del tiempo, espástica o flácida. Además, va a ir asociada de otros signos, como lo son la reflexia cutánea mucosa, atrofia, que no es tan acentuada como el síndrome de motoneurona inferior, hiperreflexia osteotendinosa y la presencia de reflejos patológicos, como pueden ser Babinski, clonus o cincinesis. Las manifestaciones clínicas también van a ir en función del tiempo, que pueden ser de forma aguda. Un paciente que está en coma puede tener asociado, además de lo que acabo de mencionar, el signo de fumador de pipa, que es secundario a la parálisis facial, desviación conjugada de la mirada hacia la lesión, el signo de Smilan, en donde hay una ausencia del reflejo córneo-palpebral por lesión del séptimo par, o sea, sería ya por la vía, por incumplimiento o la falta de el déficit del séptimo par, y por reflexia osteotendinosa, la presencia de Babinski bilateral, y areflexia cutáneo-mucosa. Luego esto puede evolucionar hacia, una vez que el paciente, si llega a superar esta fase de este periodo del coma, puede evolucionar hacia una hemiplegia flácida o hacia una hemiplegia espástica. Cuando el paciente presenta una hemiplegia flácida, va a tener hipotonía muscular, areflexia o hiporreflexia osteotendinosa y cutánea y la presencia de Babinski unilateral. Luego de pasar por este periodo o tener este tipo de signos, evoluciona generalmente hacia hemiplegia espástica, en donde hay hipertonía muscular que puede incluso llegar hasta contractura, posición de flexión del miembro superior con extensión del miembro inferior, marcha de top, que es lo mismo de marcha helicopada, donde el paciente realiza un movimiento como en hoz de segador por la extensión secundaria que tiene, por la actitud de extensión del miembro inferior, la presencia de Babinski uniobilateral, la presencia de movimientos como los sucedáneos, la presencia de clonus del pie y de la rótula y la presencia de atrofias o hipotrofias musculares. El síndrome de motoneurona inferior es aquel que resulta de una lesión, aquí hay un error, no es de la vía piramidal, sino por una lesión en la segunda motoneurona. Las diferencias básicas que existen con respecto al síndrome de la motoneurona inferior las he descrito en este cuadro, en donde en la lesión de la segunda motoneurona el paciente puede tener plejía o paresia que puede afectar a músculos de forma aislada, a diferencia de en el síndrome de motoneurona superior, que el paciente puede tener
un déficit motor que puede ser completo de un lado, que sería hemiplegia o hemiparesia, que generalmente tiene un predominio si es braquial o es crural. El tono muscular en el síndrome motoneuronal inferior va a estar siempre disminuido, que puede ser desde hipotonía hasta atonía con flacidez, a diferencia del síndrome motoneuronal superior, en donde puede tener inicialmente hipotonía, pero luego, en función del tiempo, se convierte en hipertonía o espasticidad. El trofismo en el síndrome motoneuronal inferior, que siempre se va a encontrar disminuido por atrofia de los músculos que están paralizados y de nervación. Los reflejos profundos en el síndrome motoneuronal inferior van a estar ausentes o disminuidos, a diferencia del motoneuronal superior, que están exaltados. Los reflejos superficiales o cutáneos van a estar normales en el de motoneuronal inferior, y el Babinski está negativo, aunque pudiera a veces estar positivo. Las incinesias no van a estar presentes y las fasciculaciones van a estar presentes. Existen 4 formas clínicas en las que se pueden presentar el síndrome motoneuronal inferior, que son la paraplegia o la paraparesia, que va a ser secundaria generalmente a una lesión medular, que puede ser una poliomielitis, mielitis transversa, hematomielia, sección medular o la presencia de tumores intramedulares. Las monoplegias o las monoparesias, donde la lesión puede ser medular o puede ser radicular, ya sea un trauma, radiculitis, tumores, protrusiones discales o hernias discales. Las polineuropatías, que ocurren o donde se ven afectadas un nervio periférico o varios nervios periféricos de forma simultánea y de forma simétrica. Que esto ya lo habíamos hablado en seminarios anteriores, donde el paciente puede tener déficits asociados sensitivos en forma de guante o en forma de bota, como está señalado aquí en la imagen, que puede ser secundaria a trastornos metabólicos como diabetes, la presencia de toxinas, trastornos carenciales vitamínicos como de vitamina B12, poliradiculoneuropatías desmineralizantes como la enfermedad de Guillain-Barré, procesos infecciosos, vasculitis o neoplasia. Y las parálisis nerviosas aisladas, en donde se afectan ciertos nervios como el nervio radial, el nervio mediano, cubital o popliteo externo. O sea, hay lesión de un nervio periférico de forma exclusiva. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso es el conjunto de signos y síntomas que están asociados a una alteración anatómica o funcional del cerebelo o de sus vías, que se encarga de controlar el tono muscular, el equilibrio y la coordinación de los movimientos. Esto puede ser secundario a una lesión expansiva como un tumor, una hemorragia, o una lesión como un infarto, un absceso, un quiste, un trauma, atrofias primarias o secundarias, tumores o cualquier patología desmineralizante a nivel de este órgano. Síndrome cerebeloso, para su estudio, para hacerlo de forma sistemática, sería bueno aplicar siempre este esquema que está aquí, donde vamos a evaluar los trastornos estáticos o la presencia de trastornos estáticos, trastornos cinéticos, trastornos de los movimientos pasivos de la palabra y la escritura, y por último visuales como los nistagmos. El paciente con un síndrome motoneuronal superior puede presentar astasia, que es el aumento de la base de sustentación. Los trastornos estáticos son aquellos que se exploran en donde el paciente no tiene que realizar ningún movimiento. Simplemente se le solicita que se coloque de pie y se le observa. Vemos si tiene astasia, si tiene temblor de actitud, en donde se le solicita que extienda los brazos y con las palmas hacia abajo, y se observa si tiene o no algún tipo de temblor. Se observa si hay desviaciones, que se van a denominar en función de a dónde se desvía: lateropulsión, retropulsión, anteropulsión. Y la presencia de catatonía o catalepsia, que es cuando el paciente, aquí lo he señalado en esta imagen, se le colocan los miembros en una forma, en una posición, y ahí los mantiene. Igual aquí en esta imagen, el paciente mantiene la posición que el explorador le ha impuesto. Y la hipotonía, donde los movimientos están lentos de forma ipsilateral a la lesión. Entre los trastornos cinéticos vemos la gran asinergia, en donde ponemos al paciente a caminar y vemos cómo exagera la flexión del muslo y cómo levanta el pie más de lo necesario para poder realizar el movimiento o la marcha. La marcha titubeante, que es lo mismo de hablar que la marcha en zigzag. La dismetría, que es la alteración o cuando el movimiento sobrepasa
la intensidad o el objeto que está intentando alcanzar. Y esto lo vamos a colocar en manifiesto con las maniobras de índice de nariz, la maniobra de rodilla talón, o con la raya horizontal de Babinski, o con la maniobra de la presión del vaso. Vemos que hay la presencia de adiadococinesia, que es la incapacidad para realizar movimientos alternos de forma rápida. La presencia de temblor intencional, que se observa al final de los movimientos rápidos. La descomposición o braditeleoquinesia, en donde el paciente se explora de forma muy específica. Se le solicita que eleve los brazos y luego se le dice que se toque el pecho o que se toque la nariz y se observa si el movimiento lo descompone. O sea, si para tocarse la nariz primero necesita descender el brazo para luego poder tocarse la nariz, o lo hace en un solo movimiento. La presencia de reflejos pendulares. Esto es por la misma hipotonía. Entre los trastornos de los movimientos pasivos, la maniobra que se utiliza es la maniobra de Stewart-Holmes, en donde se le solicita que se lleve el brazo empuñado hacia el pecho y se hace resistencia a esto, y se observa si cuando se limita la resistencia que se le está haciendo para alejar el puño, el paciente tiene la capacidad de tener el movimiento o si se lastima. Entre los trastornos de la palabra y la escritura, si están alterados, vamos a encontrar megalografía, o que el paciente tiene una disartria a la hora de pronunciar las palabras, que se llama como una palabra que es lenta, que tiene un nombre específico, que es la voz escándida. Y vemos si el paciente presenta nistagmo, que pueden ser horizontales o rotatorios o verticales, inagotables, que son atribuidos a la hipotonía y la ataxia de los músculos oculares. Las formas de presentación del síndrome cerebeloso pueden ser de tres tipos: síndrome cerebeloso hemisférico, el síndrome cerebeloso medial o berniano y el síndrome pancerebeloso. Tengo otro error. Es el síndrome pancerebeloso. El síndrome cerebeloso hemisférico es aquel que es secundario a una lesión en uno de los hemisferios cerebelosos, en donde hay hipotonía unilateral de los miembros, hay lateropulsión hacia el lado de la lesión y hay ataxia en los miembros de forma unilateral. O sea, las maniobras que hemos dicho de la adiadococinesia o la metría, que se utilizan para evaluar la metría, van a estar positivas del lado de la lesión. El síndrome cerebeloso medial se caracteriza más por alteraciones para mantener el equilibrio de forma pasiva, astasia, y también para la marcha, con ataxia y la marcha en tandem, que es lo mismo que la marcha en zigzag. En el síndrome pancerebeloso vamos a obtener hipotonía, pero en este caso va a ser bilateral, laterorretropulsión o anteropulsión, donde el paciente no puede mantener el equilibrio, y la ataxia de los movimientos, que va a ser de forma bilateral, siempre predominio del sitio donde esté principalmente la lesión, como podemos ver en esta imagen, que es una lesión ampliamente, o sea, de gran volumen dentro de la fosa posterior. Para finalizar, hablaremos de los síndromes lobares, que los síndromes lobares son el conjunto de los signos y síntomas que están relacionados con cierta lesión focal en el cerebro, que van a estar en función del área donde se encuentran, que pueden ser frontales, parietales, temporales u occipitales. Los más estudiados, o los que están más caracterizados, son los síndromes del lóbulo frontal, que incluso tienen nombres según el sitio donde se encuentren ubicados. La importancia de manejar estos síndromes lobares es que nos permite realizar un diagnóstico topográfico, ya que se ha demostrado que ciertas funciones cerebrales están dirigidas por cierta área cortical cerebral. Sin embargo, siempre es necesaria la presencia o la realización de un estudio paraclínico para poder confirmar su diagnóstico. Dentro del síndrome del lóbulo frontal tenemos al síndrome prefrontal, en donde el paciente va a tener apatía o un estado de desinterés, amimia, que es la incapacidad para poder expresarse, asinesia, que es la disminución para poder realizar los movimientos, cambios en la personalidad, déficit de atención, falta de iniciativa, indiferencia, bradisiquia, incapacidad para el pensamiento abstracto, alteración de la conducta sexual. El paciente va a estar con exhibicionismo y puede ir acompañado de incontinencia esfinteriana. El síndrome frontal premotor es característico de las crisis convulsivas,
que en un principio son crisis focalizadas, pero que luego son crisis generalizadas. O sea, pueden evolucionar a crisis generalizadas. El síndrome frontal precentral se caracteriza por la presencia también de crisis convulsivas asociadas a un déficit motor, que puede ser paresia o plejía contralateral a la lesión. Y por último tenemos el síndrome de la región orbitaria, en donde el paciente va a tener por compresión del bulbo olfatorio, anosmia o cualquier alteración del olfato, que puede ser cacosmia, hiposmia, y el síndrome de Foster-Kennedy, en donde hay edema de papila ipsilateral a la lesión con atrofia óptica contralateral y algún trastorno del olfato, y también puede ir acompañado de trastornos de la personalidad. A nivel del lóbulo parietal podemos tener 3 tipos de alteraciones. No existen como tal unos nombres específicos para un área lesionada, no, sino que en conjunto. Pero van a predominar dependiendo, o sea, se va a clasificar según qué hallazgo semiológico se encuentra alterado. Tenemos alteraciones sensitivas que pueden ser tipo hemipuestesias contralaterales, que son o afectan principalmente la sensibilidad profunda, parestesias, asterognosis, en donde el paciente no tiene la capacidad de reconocer los objetos, agrafognosias, en donde el paciente no tiene la capacidad de reconocer los gráficos que le son dibujadas o escritas en su piel. También pueden presentarse las apraxias, ya que el lóbulo parietal es el encargado de coordinar este hallazgo semiológico, la apraxia, o esta función cortical superior, que puede ser, dependiendo de su presentación, ideatoria, idiomotora, constructiva o apraxia del vestido. Y por último tenemos alteraciones del esquema corporal, que pueden ser principalmente estas 3. Asomatognosia, en donde el paciente no reconoce partes de su cuerpo. Negligencia somestésica, en donde el paciente tiene gran descuido de su persona, no se peina, no se afeita, no se asea. O anosognosia, en donde el paciente es incapaz de reconocer que tiene algún tipo de enfermedad. Por último, hablaremos sobre los síndromes lobales a nivel del lóbulo temporal, en donde se caracteriza por alteraciones del lenguaje, que pueden ser afasias, alteraciones en la memoria, conductuales, como la presencia de alucinaciones y alteraciones de las emociones por afectación de las áreas que están relacionadas con el sistema límbico, lesiones visuales, que aunque no estamos hablando del lóbulo occipital, las lesiones visuales se pueden presentar por la presencia de las radiaciones ópticas en su paso profundo a través de valga la redundancia, de la profundidad del lóbulo temporal, y crisis epilépticas, ya que el área mesial es un área altamente epileptógena. A nivel del lóbulo occipital, como este lóbulo se encarga de las funciones visuales, sus alteraciones van a ser defectos del tipo campimétricos, alucinaciones visuales, cromatopsias, que son la incapacidad para poder percibir los colores, y agnosias visuales, en donde el paciente no reconoce los objetos. Bueno, esta información la he obtenido principalmente del libro de Semiología de Argente Álvarez y del libro de Semiología Neurológica de Fustinioni. Muchas gracias.